Escuela Secundaria General Bicentenario. Clave 32D0049A, Historia 2, segundo de secundaria. Tema 3. Política e instituciones del virreinato. Otra de las instituciones que surgieron durante el virreinato fue la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio. Y este tema lo pueden encontrar en sus páginas de su libro en la 178 a la 179. Aprendizaje esperado. Reconoce las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del virreinato. La Inquisición. La Inquisición, chicos, se instauró aquí en Nueva España desde los siglos XV hasta el siglo XVIII. O sea, sé que duró 300 años esta institución aquí en Nueva España. Y acompáñenme, por favor, a ver un poquito más acerca de ella. Por medio del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fundado en España en 1478 y en funciones en México a partir de 1571, la Iglesia castigaba lo que se consideraban desviaciones concernientes a la fe. Cuando llegaron aquí los españoles e instauraron también la Iglesia Católica, con ella todavía no venía la Inquisición, llegó muchísimo después. Esta institución, chicos, se creó en Europa y luego después empezaron a ver los españoles de que la necesitaban para ir, como estaban evangelizando a los indios, entonces, y para reprimir un poquito más a la sociedad, pues decidieron traérsela para acá. Y entonces, chicos, se instaura, como bien ya lo acabamos de mencionar, en 1571 aquí en Nueva España. A pesar de que la Inquisición no tuvo injerencia sobre los indios, fue una institución de gran peso en la vida novohispana. O sea, esto quiere decir de que no castigaba a los indios como tal, sino que se enfocó un poquito más a las castas y a los españoles. Para los indios se creó una institución que estaba enfocada a los naturales. Entonces, esa institución, chicos, lo que hacía era, así ahora sí, castigar con menos rigor a los indios. Y esta institución se llamaba el Provisorato de Naturales y era un poquito más severo en contra de los indios. La Inquisición emprendió una enérgica campaña en contra de los siguientes actos. En primer lugar, los contrarios a las buenas costumbres y a la moral cristiana, como la blasfemia. La blasfemia quiere decir, esta es una palabra o expresión ofensiva, insultante o irrespetuosa contra lo sagrado, o sea, contra la Iglesia Católica, contra lo divino. La bigamia, que es la situación en la que alguien se encuentra casado con dos personas a la vez. Y el concubinato es una convivencia de una pareja como si se tratara de un matrimonio sin estar casados. Término, los actos contra la fe, apostasías, que esto quiere decir los que renegaban de su fe católica, herejías, creencias distintas a lo enseñado por la Iglesia, y criptojudaísmo, práctica del judaísmo haciéndose pasar por cristiano. Un tercer aspecto era la persecución de quienes, siendo cristianos, seguían las enseñanzas de Lutero, Calvino y otros disidentes protestantes respecto de los dogmas católicos.
Un cuarto aspecto consistió en la persecución de actos tomados como brujería y supersticiones. Por último, desarrolló una importante campaña contra los libros prohibidos. Los interrogatorios con el uso de la tortura eran comunes. Los castigados iban desde los actos públicos de penitencia hasta la confiscación de bienes, el encarcelamiento y la muerte. Y a continuación, chicos, les voy a leer un pequeño abstracto de cómo eran los interrogatorios en el Tribunal del Santo Oficio. Capítulo 3. Interrogatorio del reo. Lo primero dirá el inquisidor al reo que jure a Dios y a una cruz que dirá verdad en cuanto le fuere preguntado, aunque sea en perjuicio propio. Luego le preguntará su nombre, el pueblo donde nació, el de su residencia, etc. Si ha oído hablar de tal o tal punto, aquellos sobre los cuales le acusan de herejía, por ejemplo, de la pobreza de Jesucristo o la visión beatífica. Se ha hablado de ellos, él, qué es lo que ha dicho y lo que cree, etc. Se escribirán todas las respuestas y el reo las firmará. Un inquisidor inteligente se guiará por estar preguntando en todas las que haga en los interrogatorios siguientes. Preguntará también al acusado si sabe por qué está preso, si presume quién le ha hecho prender, quién es su confesor, desde cuándo no se confiesa, etc. Tendrá mucha cuenta el inquisidor con no darle materia a subterfugios por los términos en los que explique sus preguntas. Y para precaver este inconveniente serán las cuestiones vagas y en términos generales. Nunca estará de sobra la prudencia, la circunspección y la entereza del inquisidor en el interrogatorio de los reos. Los herejes son muy astutos para disimular sus errores, afectan santidad y vierten fingidas lágrimas que pudieran ablandar a los jueces más rigorosos. Un inquisidor se debe armar contra todas esas mañas, suponiendo siempre que le quieren engañar. De 10 tretas diferentes se valen los herejes para engañar a los inquisidores cuando les toman declaración. La primera es el equívoco. Así, cuando les preguntan del cuerpo real de Jesucristo, responden ellos del místico. O si la pregunta es ¿esto el cuerpo de Jesucristo? Dicen sí, significando por esto su propio cuerpo o una piedra inmediata. En cuanto a todos los cuerpos que el mundo contiene son Dios y por tanto de Jesucristo, que es Dios. Si les dicen, ¿creéis que Jesucristo nació de la Virgen? Responden firmemente, queriendo decir que persisten firmemente en su herejía. Entonces, chicos, independientemente de por el pecado o la herejía que le estuvieran condenando a la víctima, ya fuera hombre o mujer, siempre trataban los inquisidores de que se contradijeran ellos mismos para inculparlos de que si habían cometido cierto pecado en contra de la Iglesia Católica o de las buenas costumbres que acabamos de mencionar. En esta clase, chicos, les voy a mandar también dos videos. Uno, donde ustedes vean un caso real de cómo la Inquisición actuó en contra de una celebridad muy importante de Nueva España. Y él tenía muchísimos libros, tenía una biblioteca en su casa, pero así como tenía libros normales de la iglesia, pues también tenía, si mal no recuerdo, 20 libros prohibidos de la época. Entonces, por rumores de las personas, llegaron los inquisidores, atracaron ahí en su vivienda
y le sacaron esos 20 libros. Entonces fue hecho preso. Y ustedes me van a decir en un mensajito ahí en su libreta lo siguiente. ¿Ustedes qué opinan de cómo murió esa persona, ese personaje? Esa va a ser parte de la tarea del trabajo de esta semana. Bueno, entonces recapitulando, chicos, la Inquisición llegó desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Duró 300 años aquí en Nueva España. Perseguía a las brujas, a los que acusaban, brujas o brujos, de practicarla, a las personas que también practicaban la homosexualidad, a los herejes, a las personas como Lutero, de que estaban en contra de la iglesia, de esa práctica, o también como Galileo Galilei, de que decía que la tierra era redonda, o también a los judaizantes. Los judaizantes son las personas que tienen la religión judía y la practican haciendo creer a la iglesia católica de que son católicos. Y ahora sí, nos vamos a poner en acción. Y el trabajo de esta semana va a consistir en lo siguiente. En su libreta van a poner los datos de todas las semanas. Es el tema la Inquisición, trabajo número 5.5. He notado que no todos ya se les perdió esa costumbre de anotar el número de trabajo en el cual vamos. Necesito que ya lo vayan apuntando, por eso se los puse yo, porque luego después se van a perder entre los trabajos que llevamos, y así no, para cualquier duda o aclaración ya los tenemos enumerados y ya saben que yo me voy por el número, la fecha, el grado, el grupo, su nombre completo, la asignatura y la maestra. Ahí viene mi nombre, chicos. Y van las instrucciones. Van a hacer una investigación. Realizarás una investigación la cual la pondremos en un cuadro de doble entrada para su mejor lectura. Deberás de buscar en internet, en un libro o enciclopedia los siguientes datos. Vamos a hacer nuestro cuadro de doble entrada, chicos. Lo pueden iluminar del color que ustedes quieran. Yo lo puse en esta ocasión en azul, pero ustedes ilumínenlo con el color que más les guste. Y lo primero que vamos a investigar es el nombre de un instrumento de tortura. Ustedes métanse en internet y escojan el que más les llame la atención. Y luego van a buscar quién lo inventó, en qué año se puso en práctica. Describan cómo funcionaba y a qué personas se aplicaba. Y lo último es de que pongan un dibujo o una imagen del instrumento de tortura. No es necesario que vayan a la papelería o que vayan a un ciber a imprimirla, chicos. Ahorita está prohibido de que ustedes salgan, entonces si no cuentan, por ejemplo, con impresora ahí en su casita, entonces sí van a tener que dibujar un ratito, se van a entretener ahí haciendo el dibujito de su instrumento de tortura. Y abajito en su libreta me van a poner la indicación que les puse hace ratito, del caso que les voy a mandar también. Era un fraile que lo agarraron en la Nueva España por tener libros prohibidos. Me van a decir si fue justo o injusto su muerte. En 5 rengloncitos, chicos, no quiero mucho texto, en 5 o 8 renglones como mínimo. Pero si necesitan más renglones, lo pueden hacer. Ahí viene la evaluación, chicos. Son 5 puntos que siempre evaluamos. Si gustan, por favor, ahí ponerle pausa. La fecha de entrega es del 11 al 14 de mayo. Es hasta el jueves a las 10 de la noche.